Hola y bienvenidos a la clase 7, en la cual hablaremos acerca de la técnica de los 5 porqués. Ya identificaron una problemática y con esa se quedaron porque justificaron de que es la más apremiante, la que ustedes quieren trabajar, porque es estratégica, porque ustedes creen que pueden aportarle valor, porque creen que pueden trabajar sobre ella y poner su granito de arena en esa solución. Pero ahora, con esta técnica vamos a tratar de identificar si realmente eso es un problema o es un síntoma. ¿Cómo lo vamos a ver? Ahorita en una presentación que les voy a compartir voy a detallarles paso a paso cómo funciona esta técnica, pero les adelanto un poco. En el ejemplo que les había dicho, donde los estudiantes de sexto y séptimo no tienen útiles escolares, nos podría indicar a que a la hora de buscar una solución, simplemente lo que hay que hacer es comprar útiles escolares, recibir donaciones de útiles escolares y llevarlos a los estudiantes. Pero qué tal que no sea esa el verdadero problema y eso sea un síntoma. Si averiguamos y validamos con ese público objetivo y con los estudiantes y les preguntamos por qué ustedes no tienen útiles escolares, ¿qué tal si nos dimos cuenta de que realmente sí los tienen, pero no les sirven para lo que están aprendiendo en el colegio y los dejan siempre en la casa? Entonces, ¿qué pasa? Siempre tenemos que ir a buscar el origen del problema y con la técnica de los 5 porqués lo vamos a hacer. Entonces, sigan conmigo para que la conozcan a continuación. La técnica de los 5 porqués o el método de los 5 porqués está basado en realizar preguntas para explorar las relaciones de causa-efecto que generan un problema en particular. Básicamente el objetivo final es poder determinar la causa raíz de un defecto o de un problema, una situación que no está funcionando de la manera en la que todos esperamos. Esta técnica o este método nació en Toyota. Si saben cuál es Toyota, básicamente es la marca de vehículos. Esta marca lo que estaba haciendo era un sistema de producción, el Toyota Production System, en la que buscaba cero errores y para eso necesitaba innovar e innovó con este método. Esta técnica se usa actualmente en muchos ámbitos y también se utiliza dentro de una metodología que se llama Six Sigma y el Design Thinking, que es la metodología de pensamiento de diseño. Entonces, como siempre, les voy a mostrar un ejemplo con el cual podemos entender mucho mejor el concepto y cómo ustedes la pueden aplicar en esa problemática social que ustedes ya definieron. Acuérdense que para estar viendo este video ya tienen que haber definido una sola problemática social, la más estratégica que ustedes vean, en la que más les apasiona para trabajar en todo el resto del módulo. Esa problemática social con la definición del problema, la justificación, el público afectado y las métricas es la que ustedes van a trabajar en el resto del módulo. Por lo tanto, en este momento ya deben tenerla clara. Entonces, en este ejemplo tenemos mi auto no arranca. Si abordamos de forma tradicional este problema, podríamos generar unas soluciones igualmente superficiales o igualmente tradicionales. La primera es comprar un vehículo nuevo. Lo que pasa es que si a este personaje o a este conductor le decimos que compre un vehículo nuevo, pues le va a salir muy costoso comprarlo. También otra es enviar un equipo de personas a que lo ayuden a empujar el vehículo. Es una solución, sí, potencial, sin embargo es bastante riesgosa en cuanto a que no sabemos si el vehículo puede arrancar cuando lo empujen. La otra solución superficial que se nos podría ocurrir es subsidiar al conductor para que tome transporte público de ahora en adelante. Sin embargo, pues abrimos un hueco fiscal y tendríamos que estar buscando dineros constantemente para poder subsidiar a este conductor y a los demás que se les dañe un vehículo. La cuarta idea podría ser darle clases de mecánica al conductor para que él mismo repare su vehículo. Entonces esto es una idea creativa, pero necesitaríamos crear una plataforma en internet o si no tendríamos que buscar un lugar para dar las clases, las aulas, tener unos motores para enseñar, profesores y demás, y puede salir bastante costoso. O la otra opción, otra recomendación podría ser reemplazar la batería del vehículo, que también puede costar unos 250.000 pesos y es una solución, pero también es riesgosa porque no sabemos si eso es lo que está pasando, eso es lo que hace que el vehículo no encienda. Entonces, esta es una manera que no debemos usar porque es una manera muy superficial de abordar los problemas que nos puede pasar en el mundo real, inclusive en el aspecto personal o en el aspecto profesional. Muchas veces nos dicen, tengo un problema y lo primero que se nos ocurre es dar una solución. No pensemos en la solución inicialmente, pensemos en cómo profundizar en ese problema. Entonces, este es un enfoque que no deben hacer. La técnica de los 5 porqués o el método de los 5 porqués permite que seamos como los niños, que preguntemos por qué, por qué, por qué y vayamos más allá de una causa aparente o de un síntoma
para poder encontrar la causa raíz de un problema. Entonces debemos abordar el origen de los problemas con un enfoque innovador y con eso podemos generar soluciones igualmente innovadoras y más eficientes. Entonces, volvemos al ejemplo. Si mi auto no arranca, yo pregunto, ¿pero por qué no arranca? Entonces, después de hacer un análisis del vehículo, me dicen que porque la batería está muerta. Ok. Y si yo pregunto por qué la batería está muerta, y se revisa el vehículo y se dan cuenta de que porque el alternador no funciona. Para los que no estamos muy relacionados con la mecánica, el alternador básicamente es un motor eléctrico que mediante el movimiento, es decir, cuando el vehículo está en movimiento, convierte el movimiento en energía eléctrica y recarga la batería para cuando la batería se necesita nuevamente. Entonces, si el alternador no funciona, la batería se va a descargar y por eso se va a morir. Entonces, vean, con solo 2 preguntas más ya podemos encontrar parte de la raíz del problema. Pero si vamos más allá, preguntamos, ¿y por qué el alternador no funciona? Básicamente porque se rompió la cinta. El alternador funciona con una cinta como una correa que permite conectar el movimiento del vehículo y hacer girar el motor eléctrico para que genere la electricidad que debe llevar a la batería. Y si preguntamos por qué se rompió la cinta, nos damos cuenta de que la cinta se rompió porque estaba fuera de su tiempo útil o de su vida útil y no fue reemplazada. Entonces, con solo 4 porqués ya hemos llegado bastante profundo al problema y podemos crear o generar soluciones. Pero inclusive podemos ir más allá. ¿Y por qué no fue reemplazada? Porque el conductor olvidó revisar el vehículo cuando comenzó a generar ruidos extraños. Entonces ahí nos damos cuenta que el problema realmente no es que el vehículo no arranca, es la falta de mantenimiento que le ha dado el conductor al vehículo. Entonces, concluyendo, el auto no arranca porque el conductor olvidó revisar el vehículo cuando comenzó a generar ruidos extraños. En ese orden de ideas, el fabricante plantea una nueva solución mucho más barata que enseñarle mecánica al conductor, que subsidiarle clases, que subsidiarle transporte, que comprarle otro vehículo, y es recomendar al conductor llevar su vehículo para revisión preventiva cada 10.000 kilómetros. Eso nació utilizando la técnica o el método de los 5 porqués. Entonces, ya que ustedes lo tienen claro, me podrán preguntar, bueno, pero siempre son 5 o a veces son 6 porqués o son 2 porqués. Es relativo, digamos que los 5 porqués es como una estructura, pero ustedes pueden terminar en el segundo porqué o en el tercer porqué o pueden irse al séptimo, octavo porqué, inclusive podría ser casi que infinito. Entonces ustedes tienen que definir en qué momento es que se deben detener para poder plantear una solución viable y además de eso realista que permita solucionar ese problema en particular. Digamos que esa es como la variable principal. Detenerse en el momento en el que uno encuentre cómo puede darle solución de la forma más eficiente posible. Muy bien, ahora entonces voy a decirles acerca de la tarea final. Esta tarea es muy importante porque hace parte del requerimiento y el insumo necesario para poder avanzar al módulo 2. Entonces, la tarea de selección de una problemática social, ustedes ya lo debieron haber hecho. Si no lo han hecho, dentro de las que buscaron, de las 6 que analizaron y que investigaron, escojan una sola. Cuando escojan esa problemática social que está ya definido el problema claramente, que está definido claramente el público afectado, definidas claramente las métricas, en esa, luego aplicamos la técnica de los 5 porqués para poder entender si realmente estamos hablando de una consecuencia, de una causa o de realmente el problema. Cuando apliquen la técnica de los 5 porqués, suban los resultados con el problema raíz de la problemática. Ese insumo es el que ustedes van a necesitar para poder avanzar al módulo 2. Entonces, les recomiendo que todos, absolutamente todos, tienen que completarlo y hacerlo en el tiempo límite, porque si no, todas las tareas tienen un tiempo límite que tenemos que cumplir para poder lograrlo. Entonces, les invito a que revisen el tiempo de entrega con su tutor y puedan completar la tarea para poder avanzar al módulo 2. ¿Qué insumos se requieren para este módulo? Definir el problema, justificarlo, el público afectado y las métricas. Y a ese problema aplicarle la técnica de los 5 porqués para que ya quede completamente claro y preciso. Esta tarea tiene fecha límite de entrega y requisito fundamental para llegar al módulo 2. Entonces les deseo mucha suerte y espero que cumplan con su tarea lo más pronto posible.